Gracias, Carlos. Egunon guztioi eta mila esker etortzeagatik. Buenos días o buenos días. Bueno, y como es muy importante, vamos a empezar ya con la presentación. Como es muy importante en la vida saber de dónde vienes para saber a dónde vas, yo he querido hacer una pequeña presentación de lo que de alguna manera ha sido mi viaje personal. Yo nací en este lugar, que aunque esa fotografía, he tratado de hacer la presentación un poco con IA, a ver cómo iba esto de la IA, la otra es real, pero el Parque Natural de Sanabria es uno de los lugares también más bellos de España. Imaginaros nacer ahí, jugar en el río, jugar con los peces, andar asilvestrada por el territorio y trasladarme a un lugar así. Para mí fue algo traumático que me duró muchísimos años. No podía entender cómo viviendo en el paraíso podía haber ido a un lugar que me resultaba bastante infernal. Así que en los años 60 se produjo un éxodo importante en el que se llevó a cabo una migración masiva hacia lo próspero, hacia la industrialización, ¿no? Y de allí nos fuimos pues muchísimas personas de Andalucía, de Castilla-León, de Galicia, y pudimos vivir en un territorio muy nacionalista lo que es ser migrante. Yo tengo un especial apego y cariño hacia toda la inmigración que llega a nuestro país y a Europa, porque yo he sentido en mis carnes lo que es ser inmigrante. Por lo tanto, una tarea difícil, la de alguna manera tener contacto con esa urbe industrial, de alguna manera también comenzar tu educación con un nuevo idioma, con nuevas gentes, el esfuerzo que tu familia tiene que hacer porque mantengas de alguna manera esas tradiciones, esa cultura de tu tierra y que no la olvides, e integrarte en esa nueva vida y en esa nueva cultura. Si ya el lugar era feo y contaminado, imaginaros lo que fue a partir de los años 70. Comienza una banda terrorista de la que habréis escuchado desgraciadamente durante muchísimos años en España, a asesinar, a secuestrar, a intimidar. Los empresarios empiezan a abandonar el territorio por las amenazas y por los secuestros. Prácticamente hasta los años 90, o sea, 2 décadas, no se moviliza la sociedad de forma masiva ya diciendo basta ya, hay que terminar con esto. Y en el 2011, ¿quién me lo iba a decir? Fin del terrorismo. Yo era directora general de turismo en el País Vasco. En aquel momento sentí, bueno, pues yo creo que el máximo grado de felicidad que se puede sentir cuando la banda terrorista ETA dice que abandona la lucha armada y podemos retomar, bueno, pues todos una actividad industrial, la turística, en fin. Bueno, por lo tanto, un camino lleno de resiliencia, de superación, una vida construida en una ciudad como Bilbao, de la que os voy a hablar, y aceptando ya pues, un nuevo territorio como parte de mi vida, sin olvidar mis raíces. Me siento parte de una cultura y de una identidad moderna, innovadora, solidaria. Y solemos decir que la Euskadi que hoy tenemos, porque cuando hablamos del País Vasco podemos hablar del primerísimo mundo lleno de privilegios sociales, económicos, muchos ya medioambientales, vamos mejorando muchísimo el territorio, pero esa Euskadi moderna, innovadora y social que tenemos hoy la hemos construido todos, los que ya estaban y los que llegamos de muchísimas culturas. Así que es importante, por eso decía lo de saber de dónde venimos para dónde vamos. Toda mi trayectoria prácticamente se ha realizado en los medios de comunicación. Mi formación prácticamente es alrededor de la comunicación, el periodismo. He emprendido mucho, soy emprendedora por naturaleza. A los 17 años ya estaba montando negocios de comercio, he podido trabajar en diferentes medios de comunicación, de prensa, radio y televisión. Y bueno, parte del currículum lo ha contado Carlos, esto me ha ayudado a que algunas de las acciones que hemos podido realizar siempre con un equipo de gente muy válida, mucho más que yo,
Hemos podido conseguir cosas como la Escuela Vasca del Retail, que es algo a lo que podéis acceder. Es una escuela de formación en el comercio, en micropíldoras súper fáciles online, para que no solamente el colectivo del comercio vasco, sino a nivel abierto, como tiene que ser en Internet, pueda formarse en ese sector. Prácticamente todas las estrategias que yo he llevado en turismo a cabo las he hecho de los que considero mis grandes aliados, que son las mujeres cocineras, los chefs de nuestro país y muchos internacionales que a través de la Facultad de Ciencias de Formación Gastronómica, el Basque Culinary Center, que está en San Sebastián, nos han ayudado a poner en valor el turismo de Euskadi en el mundo. Luego os contaré por qué. Así que, bueno, pues todo eso es lo que ha hecho lo que soy, lo que quiero ser y lo que quiero aportar a este sector. Y mis grandes pasiones pues son estas: la naturaleza, el tocar tierra, el trabajar con colectivos de mujeres, que trabajo con muchas. De hecho, formo parte del colectivo de las mujeres gastronómicas y productoras de España. Mi nieta es mi mayor pasión y mis hijos, que han decidido pues dedicarse pues prácticamente como yo a los demás. Una desde la medicina y el otro desde la cocina, como no podía ser de otra manera, influenciados. Os he hablado de una tierra próspera, que sabe recibir, que tiene muchas similitudes con vuestra tierra, con Chile. Luego veréis también por qué. Porque muchos de los migrantes vascos en la guerra civil y que vinieron aquí han formado parte de la cultura, los gauchos, los vaqueros. Bueno, tenemos, aparte del idioma, muchísimas connotaciones también que nos unen. Pero para que veáis que esa tierra de la que os hablé, contaminada, industrializada, con conflictos importantes de seguridad, porque el mayor enemigo que tiene el turismo es la seguridad. España es una potencia mundial turística y, sin embargo, Euskadi no lo era. Estuvo 40 años apartado del turismo. Nadie nos quería visitar, solamente aquellos que venían a trabajar y, sabiendo la dificultad de, aunque no estuviesen involucrados en política, podían morir en cualquier momento porque les podía tocar un atentado o vivir un momento de conflicto en cualquier punto de nuestras tres capitales o de todo el territorio vasco. Y ahora a mí me corresponde hablaros de las políticas públicas. La verdad es que qué mala fama tenemos los políticos. Seguro que ni nos la hemos ganado. Yo soy muy afortunada porque creo que me he desenvuelto en otro paradigma. A mí las personas que me han rodeado del mundo de la política son personas fascinantes. No puedo decir otra cosa. He aprendido mucho de ellos y de ellas, porque actualmente trabajo con dos mujeres, una que fue mi consejera, ahora las dos diputadas, y verdaderamente dedican su vida por y para los demás, creen en las políticas que hacen y todo el equipo que les rodeamos somos personas que a lo largo de nuestra trayectoria profesional, porque esto lo comentaba antes y creo que es muy importante, la política no es un lugar para vivir instalado en la política y para siempre. La política es un paso de tu vida que das una contribución a la comunidad, pero a la que tienes que llegar con energía, con ganas, con pasión, con desinterés económico, porque es donde menos se gana. Si quieres ganar dinero, la política no es el lugar. Por lo tanto, llegas a un tiempo en el que tienes que ofrecer mucho y con mucha dedicación y mucha solidaridad. Y si eso no es así, ese no es el lugar. Y para eso también hay que tener una experiencia en algo, en aquello en lo que te vas a dedicar. No se puede llegar a la política sin saber hacer. Y digo que he sido muy afortunada porque yo he estado con esas personas, bueno, pues desde el presidente del gobierno, la ministra, la secretaria de Estado, una diputada, un alcalde, toda la gente, todos los compañeros de partido con los que yo he trabajado, son gente verdaderamente como la defino, y ese es el espíritu de la política y ese es el espíritu que tiene que tener la política en el mundo, y de verdad que la hay, que hay personas así y que trabajan y trabajamos con esa filosofía. Ayer hablábamos de cómo la regeneración no es un lugar, no es una cosa, es un proceso. Bueno, pues muchas de esas personas han pasado y pasamos por ese proceso, de alguna manera, para tratar de dar lo mejor con las decisiones que vamos a tomar para los demás,
la democracia es lo mejor que nos puede pasar y países como Chile y como España sabemos de lo que hablamos. Por lo tanto, el ciudadano no sé si es del todo consciente del poder que tiene. El poder del voto, el poder de cambiar cada 4 años o cuando hay un cambio de legislatura, el premiar, el reconocer o el cambiar la derivada política de un territorio y de un país. Y para eso los políticos tenemos que trabajar por y para las personas. Y eso de poner las personas en el centro tiene que ser real. Al menos así hemos trabajado desde nuestro territorio y os voy a ir contando algunas de las políticas públicas que hemos llevado a cabo en el turismo. Cuando yo conocí a Martín y a Carlos, yo les comentaba, lo que vosotros contáis, de alguna manera en nuestro territorio lo estamos haciendo, pero no le habíamos puesto nombre, porque los vascos, bueno, todos sabéis dónde está el País Vasco. ¿Quién no sabe? Que levante la mano. Bueno. España es una potencia mundial turística, como decía, y Euskadi está ubicado. Vamos a empezar ya con la presentación. Euskadi está ubicado en el norte de España. También os voy a decir por qué se llama Euskadi y no País Vasco. Cuando en el 2009 yo era directora general de turismo, tuvimos que poner en marcha un plan estratégico. Queríamos definir cómo íbamos a llamar a ese destino turístico, que todavía era un destino inseguro, porque estábamos en plena actividad terrorista, y quién iba a venir, qué íbamos a contar. De hecho, hubo un eslogan que definía el territorio que era ven y cuéntalo. Ven y cuéntalo por su belleza, por lo que te vas a encontrar, por sus gentes. Pero claro, también de alguna manera se desvirtuó por aquello del ven y cuéntalo y verás lo que pasa allí, ¿no? Por lo tanto, tratamos de hacer un análisis en las redes a nivel internacional, en las redes que había entonces, aquello que llamaban las nuevas tecnologías, y el País Vasco, todo lo que salía era malo. Todo era terrorismo, violencia, asesinatos, y dijimos, esta marca no nos viene bien en estos momentos para el territorio. Y como la definición en euskera era Euskadi, decidimos apostar por una nueva marca con todo lo que conlleva hacer marca y sobre todo marca de país. Hicimos un plan estratégico con la ciudadanía o con parte de los colectivos que representaban la ciudadanía y con el sector. No fue un plan estratégico vertical. Desde arriba decidimos cómo es y vosotros, trabajadores del sector, empresarios, emprendedores, ejecutáis. No. La estrategia fue crearla entre todos, compartirla, estar de acuerdo y aceptarla. Unos apostaban por la cultura, otros por la gastronomía, otros bueno, pues por las tradiciones, por la costa, por el interior, pero teníamos que buscar un único producto que de alguna manera representara todo eso. Porque el País Vasco está dividido en 3 territorios, 3 capitales y son muy diferentes entre sí. Hasta este idioma milenario se habla de forma diferente en cada uno de los territorios. Así que imaginaros ponernos de acuerdo en cuál va a ser la imagen de país. Pues el resultado de todo aquello fue la gastronomía. Y basamos toda nuestra estrategia de marca y de imagen de país en la gastronomía. Los vascos son muy orgullosos de su tierra, defienden su idioma, defienden su cultura, como lo que pudimos ver ayer con Simón, con la cultura mapache. Prácticamente es una forma de definir que no van a dejar que su calidad de vida se deteriore, que no van a permitir que el turismo deteriore su sociedad, ni anule su gastronomía, ni su cultura, ni sus tradiciones. Por lo tanto, como ya fue una decisión estratégica tomada cuando trabajas de forma horizontal, fuimos adelante con el tema de la gastronomía y afortunadamente, como dije, en el 2011, 2 años después, viramos esa estrategia, siguiendo poniendo en valor también la gastronomía porque llegaba el fin de la violencia. Esa fue una gran apertura de la que me siento muy orgullosa de haber podido vivir porque Euskadi se abrió al mundo.
y por tanto pudimos poner, además esa fue la campaña, pusimos una alfombra roja a los mayores iconos de la gastronomía, de la cultura, del patrimonio, de la naturaleza, para que bueno, pues todos vinieran de alguna manera a vernos. Todas las estrategias que llevamos a cabo tenían que ver con lo que entonces se empezaba a llamar la Agenda 2030. Nosotros poníamos verdaderamente en el centro a las personas nativas, trabajadoras, ciudadanos del sector turístico, a los turistas, por supuesto, al otro, pero también teniendo muy en cuenta el medio ambiente y cómo eso iba a afectar, porque llevábamos 40 años de retraso en el sector del turismo, pero sí supimos ver todos los errores que se habían cometido de alguna manera en la costa, en el interior, cuando una potencia mundial turística como nuestro país, que también las ha cometido. Ayer hablaba con el representante de la alcaldía de Pucón, que quizás ni España, ni Europa, ni Estados Unidos como destinos turísticos somos un ejemplo a seguir. Aquí estáis haciendo un buen trabajo y tenéis que crear vuestro propio modelo turístico. Pues bien, nosotros también aprendimos de esos errores y tratamos de llevar a cabo la Agenda 2030 y luego acogernos a lo que fue naciendo como la sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible. Euskadi fundamentalmente contaba con dos factores importantes en ese momento, ¿no?, para esa transformación, que era cómo pasar de la industria a la cultura, a los servicios, a la innovación, a esa nueva tecnología. Pero en esas políticas públicas que defiendo es importante que tengamos en cuenta que después de una crisis industrial, con años de inseguridad y terrorismo importante, con un declive urbano que llegó después de esa industrialización, había que tomar medidas, y ahí es donde de alguna manera las políticas públicas son efectivas, ¿no? No podemos renunciar a las políticas públicas y debemos de hacerlas, como bien digo, de la mano de los representantes de la ciudadanía y los diferentes partidos políticos. Comenzaron esos pactos importantes, como el Pacto de Ajuria Enea en el año 88, un plan estratégico de reconversión que fue increíble en 1992, que diversificó la economía hacia pues los servicios y las tecnologías, como decía, y la creación de nuevas infraestructuras. Pasamos de un territorio muy contaminado a un territorio que apostó por la regeneración. Teníamos una ría absolutamente contaminada y hoy tenemos una ría que es una arteria transversal por toda la ciudad y por toda la margen izquierda y derecha que nos separa en la ciudad de Bilbao, donde hay gente que ya se baña y donde se celebran actos como los saltos, estos increíbles olímpicos de Red Bull. Dentro de esas apuestas públicas, políticas, podríamos decir que la cultura fue un gran acierto. En 1997 se inaugura el Museo Guggenheim y esto ha sido como el gran exponente de la imagen de Bilbao y de Euskadi. Pero a veces las cosas también se van poniendo difíciles en toda la trayectoria y surgen diferentes crisis. Dicen los japoneses, ¿no?, que las crisis son oportunidades. Pues Bilbao en el año 83 sufrió unas inundaciones tremendas, la ciudad quedó anegada, el casco viejo destruido. Bueno, pues también esa nueva apuesta de regeneración, de reconstrucción, hizo que de alguna manera la ciudad posteriormente se embelleciese y recuperáramos todo ese esplendor medieval. Euskadi a día de hoy podemos decir que es un territorio con un futuro turístico sostenible y con una visión y una estrategia en la que se está trabajando regenerativa. Contamos con un turismo de calidad, como bien os decía, basado en esa estrategia de 2030 que buscaba visitantes que valoraran nuestra identidad, nuestra cultura. Podemos encontrar experiencias únicas realizadas ad hoc, que luego lo veremos al final de la presentación, para todos aquellos que nos visitan.
y hemos conseguido regular, por fin, ya no solamente en el País Vasco, sino en España, y estamos en Europa también en ello, ese equilibrio de la vivienda turística que ha perjudicado también a tantas ciudades. Contamos con un idioma ancestral, os lo decía antes, el euskera, deportes rurales únicos y muy diferentes a lo que podemos encontrar en otros lugares, y además de esas tradiciones hay una fusión, una dicotomía ahí muy importante entre la tradición y la innovación. Cuando nosotros hicimos la estrategia inicial, ya no en el 2009, sino ya también posteriormente en el 2016, teníamos muy en cuenta que queríamos un perfil de turista muy determinado para el territorio. Nuestro territorio y nuestro país no está muy acostumbrado, por ejemplo, a hablar en inglés. Ya sí las nuevas generaciones, pero no en esos años el perfil del ciudadano trabajador del sector. Por lo tanto, era importante atender bien a aquellos que recibíamos. Hicimos una apuesta por el turismo nacional, porque llevábamos muchos años sin que el resto de los españoles nos conocieran, y por lo tanto la apuesta fue por ciudadanos, por comunidades españolas, fundamentalmente Cataluña y la Comunidad de Madrid eran y son los que más nos visitan, nuestros vecinos franceses, y ahora ya sí que hay una representación importante de turistas internacionales, ingleses, americanos, alemanes. Tenemos vuelos, unas conexiones prácticamente con todos los aeropuertos internacionales. Y también hicimos, independientemente de esa apuesta por el turismo de cercanía, por turistas que quisieran pernoctar, que estuviesen más tiempo en el territorio y tratar de desestabilizar el turismo, que no solamente fuese un destino vacacional, ¿no? Sino que pudiésemos trabajar el turismo de negocios, pudiesen formar parte de todas las acciones, festivales, encuentros que se hacían en el territorio. También consideramos muy importante en aquel momento, y esto ha ido avanzando mucho a lo largo de los años, crear un código ético que dotase de responsabilidades a los turistas y a los que trabajábamos en el sector, que de alguna manera pudiese contribuir a ese entendimiento y a ese respeto hacia los turistas, preservaran el patrimonio cultural que teníamos, trabajar la igualdad, la inclusión, la tolerancia, la diversidad, la excelencia y la profesionalidad, hacer cada día pues, de lo ordinario algo extraordinario. Trabajar la sostenibilidad, el respeto por el derecho a las personas, el fomento de la tradición y la cultura local y el trato adecuado a las personas trabajadoras y empresarios del sector. Esto es importantísimo para nosotros en el País Vasco. Los convenios laborales de todos los sectores, del comercio, de la industria, de los servicios, son los mejores convenios del Estado español. Las personas trabajadoras tienen que sentir que están bien pagadas en su trabajo, porque quizás esa es una de las formas en las que también te compensa tu trabajo, pero trabajas mucho más a gusto y más feliz. Por lo tanto, este código ético, que luego os voy a poner al final el código QR y os lo podéis descargar, y si no os diré la página en la que os lo podéis descargar, porque es un elemento interesante de leer y de imitar, por supuesto, ¿no? Porque está basado en el Código Ético Mundial para el Turismo, pero nosotros lo hemos adaptado a nuestra estrategia y a nuestros intereses. Otro de los productos de los que estamos orgullosos y que hemos trabajado es el turismo de compras responsable. Estas son unas políticas que llevamos a cabo con Jon Bilku de la OMT, de la Organización Mundial del Turismo, y fue un pilotaje que hicimos durante 1 año y medio para llevar a cabo eso que dice uno de los objetivos del desarrollo sostenible, que la población local se tiene que beneficiar del turismo, porque si la población local no se beneficia del turismo, ¿para qué queremos el turismo? Porque está claro que el medio ambiente no se beneficia tanto, siempre sale perjudicado. ¿Cómo podíamos hacerlo? Bueno, pues se nos ocurrió crear un modelo que hiciese que la población del comercio local, de los artesanos, de los productores, se pudiese beneficiar. Hicimos un mapeo inicialmente para definir
todos los productos que teníamos que podían ser comercializables. Hicimos una estrategia también de esos productos para poder digitalizarlos, porque no es solamente comprar un producto cuando vas a un país. A mí me puede gustar un vino Carmener de Chile, pero si voy a España y no lo tengo, ya lo he probado aquí, vale, ha sido una experiencia, pero igual quiero seguir utilizándolo y consumiéndolo, contribuyo a la producción de esas personas, de esa empresa y de ese país. Por lo tanto, en un mundo ya digital teníamos que hacer que el producto que se compra en el territorio se siguiese consumiendo a posteriori, ¿no? Y además consiguiésemos que se hiciesen prescriptores de ese producto. Creamos, por tanto, las condiciones sectoriales, institucionales y territoriales para llevarlo a cabo. Hicimos campañas de difusión, de comercialización, lo pusimos en valor, de alguna manera lo preparamos para que la Organización Mundial del Turismo pudiese elegir esa metodología como una herramienta de trabajo para todas aquellas comunidades, ciudades, pueblos, identidades que quisieran llevar a cabo este modelo de trabajo, y ahí está, en la OMT. Y si en algún momento quisierais tenerlo, yo os lo puedo compartir directamente. Vamos a ver. Ahora. España, como potencia mundial turística, bueno, somos la segunda, pero verdaderamente somos la primera. Lo que pasa es que los franceses siguen diciendo que son los primeros, no pasa nada, les dejamos, pero representa el 13% aproximadamente de la economía del país. En el País Vasco estamos en la mitad prácticamente. Tenemos 2.200.000 habitantes y tenemos como unos 4.300.000 turistas cada año. 53.000 empleos, 110.000 familias que dependen del turismo, una marca ya internacional. Y como en casi todos los destinos que van avanzando, bueno, pues el aumento del precio de la vivienda en las zonas turísticas se vuelve considerable. También nos hemos preocupado mucho de buscar otras formas de medir el turismo. Está siendo un error, y sobre todo en este proceso regenerativo, seguir midiendo el número de turistas en entradas y en pernoctaciones. Porque 98 millones de turistas para un país como España son muchos, son pocos, es una barbaridad, ¿eh? Pero tenemos que empezar a medir el turismo de otra manera. El grado de satisfacción de la ciudadanía es muy importante. ¿Qué es lo que más les gusta de nuestro territorio? ¿Qué es lo que les molesta? Hay muchísimas otros muchos factores que podemos tener en cuenta para ir construyendo una industria turística mucho mejor y, por supuesto, dentro de ese proceso regenerativo. Porque decíamos, y bueno, lo decía Bill, también lo reforzó Sidney, lo dice la teoría del turismo regenerativo. Aquellos que trabajáis en el sector y que esperáis como un manual para ser un destino regenerativo, no hay un destino regenerativo, no hay un hotel regenerativo. Es un proceso regenerativo de las personas que trabajan en el sector, del destino. Es un proceso que va creciendo, que va mutando de alguna manera. Y estos indicadores y estos nuevos indicadores, medir la huella de carbono, que por cierto la mía ya por Chile la he superado, creo que me voy a tener que quedar en casa los próximos 5 años, porque he cogido 6 vuelos. Bueno, cuando midamos aquí la huella de carbono, yo voy a medir también la mía. Por lo tanto, estrategia también para medir estos nuevos indicadores que en los medios de comunicación, y yo que me he dedicado a ello durante muchos años, están en busca de titulares. Pues han venido tantos millones a Pucón, o tantas entradas de turistas, o tantas pernoctaciones. Ya, pero ¿y cómo están los ciudadanos de Pucón? ¿Están contentos con el perfil del turista que viene? ¿Es respetuoso? ¿Comparte? ¿Se involucra en los proyectos? ¿Respeta la cultura? Tenemos que trabajar muy en eso y en buscar otras formas de medir. Ahora sí que quiero también venderos un poco el territorio y contaros el por qué los perfiles de turistas que vienen a Euskadi, porque si en algo nos esforzamos mucho en nuestras estrategias y en nuestras políticas públicas, sobre todo de promoción, es trabajar con el sector. Con el sector decidimos dónde se hace la promoción. No elegimos desde arriba cuáles son los destinos a promocionar.
El sector sabe mejor que nadie cómo es el perfil del turista ruso, el americano, el francés, los nacionales, con cuáles se sienten más cómodos, cuáles tienen un nivel de gasto mayor, de agradecimiento, de generosidad, de voluntariedad, porque también trabajamos en proyectos en los que se puedan involucrar los turistas, y en eso ahora que estamos con una estrategia de turismo regenerativo para Vizcaya, que está haciendo Camina, trabajaremos proyectos en los que vamos a ver en qué involucramos aún mucho más a los turistas con el entorno, con el destino. Por lo tanto, buscamos ese perfil de turista que no tiene que tener mucho dinero, simplemente tiene que saber que las cosas tienen un valor y que hay que pagarlas, y que si decide nuestro destino, la gastronomía en Euskadi no es que sea barata. Tenemos la mayor concentración de estrellas Michelin. Salir a tomarte unos pinchos con un par de vinos, bueno, pues puede salirte unos 50.000 pesos así como a lo tonto, como que simplemente salir a tomar algo. Por lo tanto, tienen que saber dónde van. Si queremos un trabajo de calidad, tenemos que buscar perfiles de turistas de calidad, y les invitamos a que vivan experiencias únicas. Todos los países ofrecen cosas maravillosas, actividades y experiencias memorables, pero nosotros, y también lo comprobaréis en un vídeo al final, nos hemos esforzado mucho en hacer un desarrollo de turismo experiencial, donde el turista, el viajero, viva una transformación a través de esa experiencia. De hecho, cuando hicimos el desarrollo del turismo experiencial, allá por el año 12-13, que fue cuando comenzamos con las experiencias, nos volvíamos locos intentando buscar la experiencia más sofisticada, ¿no? El poder estar con un chef de estrellas Michelin que te llevara al mercado, que cocinaras con él, que, bueno. La experiencia más interesante, más valorada y que a día de hoy sigue, ¿sabéis cuál es? Sé pastor por un día. Coge a tus hijos, desconéctanles de la tecnología porque no hay cobertura, y te vas con un gaucho, con un vaquero allí a la montaña, haces con él su trabajo, ves cómo a través de los perros pueden dominar o controlar a las ovejas, comes lo que él come, hablas de las cosas que le preocupan, ves su grado de sabiduría, de si va a llover, si viene el viento, si… bueno, pues todo lo que tiene que ver con tocar tierra y raíz en la naturaleza, ordeñar las ovejas, ver la tarea de realizar un queso o trabajar en un viñedo, tal. Pero bueno, la de pastor por un día es una de las experiencias más valoradas y además la más económica. Bueno, también el ofrecer dentro del por qué visitarnos la construcción de esa historia milenaria que se ve en nuestras calles. Vendemos autenticidad, eso que decimos que somos, lo somos verdaderamente. Tenemos la mayor concentración de estrellas Michelin del mundo en un territorio muy pequeño, pero es que comes bien en cualquier restaurante en el que te metas, ¿no? La diversidad de paisajes, tenemos una costa increíble que ahora, bueno, pues con este cambio climático que se está produciendo y con zonas en España como las islas o Andalucía que ya superan pues los 40 y tantos grados en verano en muchísimas épocas, también están decidiendo que muchos perfiles de turistas quieran acercarse más a la zona norte de España, Galicia, Asturias, Cantabria o País Vasco, ¿no? Donde ofrecemos, bueno, pues esa diversidad de naturaleza, de montaña y de costa. Hablaba de la gastronomía y por qué es un elemento tan especial. Los grandes chefs trabajan con la vanguardia, pero tenemos el privilegio de tener materias primas de máxima calidad en carnes, en pescados, en verduras y sobre todo por un, no sé si lo conocéis muy bien, por un atractivo que son los pinchos. Es como una alta restauración en miniatura, no es un trozo de pan con un embutido, no, es una elaboración muy importante de muchos ingredientes en un trocito muy, muy pequeño. Contamos además con, podríamos decir, como una pequeña Toscana, una zona de viñedos
la Rioja Alavesa, y contamos con un vino autóctono, no es bueno, es chacolí, digo lo de vino por definir una bebida que su denominación es chacolí, es como un vino blanco, quizás con un grado más de acidez, y que son unos caldos que ya están a la altura de los mejores vinos a nivel internacional. Y como bien decía, bueno, pues contamos con la mayor concentración de estrellas Michelin en la zona de San Sebastián. Y aquí a mí me gusta destacar la importancia que los cocineros han tenido en la imagen de país. Yo no he conocido ningún ser ni ningún emprendedor más generoso que el sector de la gastronomía. Hemos sido muy afortunados porque grandes figuras de la gastronomía como Juan María Arzac, como Luis Adúriz, como Subijana, cocineros también nacionales e internacionales que se han sumado a aquellos años quizás duros y difíciles, poniendo a nuestro territorio como una imagen de calidad y de excelencia a través de la gastronomía, es importante. Y ellos demuestran, todos esos cocineros que están en un territorio muy pequeño, lo que es la cooperación, lo que es el colaborar y el trabajar juntos en el emprendimiento. Porque cuando tú pones un negocio, quieres ser único, quieres ser diferente, y el de al lado, a ser posible que no me copie, que no. Ellos nos han demostrado que cuantos más haya como tú de excelentes, más se van a beneficiar ellos y el territorio. Y son como un grupo compacto, como una piña, siempre dan la cara unos por otros, siempre van juntos, siempre defienden las causas en las que ellos creen de forma conjunta. Luego tienen sus singularidades y se llevarán mejor o peor, pero eso no trasciende. La imagen de colectivo que dan es importante y es un ejemplo, sobre todo en el sector del emprendimiento, para colaborar, cooperar. Hubo un momento en el que el restaurante Mugaritz, un restaurante muy prestigioso, se incendió, no quedó nada, todo eran cenizas, y todos colaboraron de alguna manera para que pudiese poner en marcha cuanto antes el restaurante. Aquello además traccionó a nivel internacional y fueron muchísimos los chefs mundiales que contribuyeron para que Luis Andoni en muy pocos meses pudiese poner nuevamente su restaurante en marcha. También nuestro territorio, como bien he contado, sigue siendo industrial, pero con otro tipo de industrias, una industria más 4.0, más de tecnología, pero sin olvidar cuál ha sido nuestra historia. Trabajamos mucho en lo que fue el turismo industrial. Lo que pasa que en hacer superar aquella reconversión, lamentablemente destruimos muchos iconos, muchos lugares que hoy en día serían un patrimonio importante también a nivel industrial, pero recuperamos todo lo que pudimos para poder contar cuál es ese pasado siderúrgico, cómo fueron esos astilleros del que salieron tantísimos barcos al mundo, y tratamos de venderlo también como un producto turístico, vender cuál es nuestra historia, cuál ha sido nuestro pasado, y forma parte de ese recorrido que hay europeo de oferta del turismo industrial. El País Vasco cuenta con 3 capitales, Bilbao, que es en la que me he centrado en esa transformación, en esa ría que antes era contaminada, que hoy está absolutamente regenerada, con una ciudad que se ha transformado, donde sus edificios son blancos mezclados con el titanio del Guggenheim, y donde paseas por una parte de la ciudad donde ves la innovación, la modernidad y te invita hacia el futuro, y otra parte de la ciudad donde está lo tradicional, el patrimonio histórico, y preservando, como bien digo, insisto, esa cultura y esa identidad propia. Luego tenemos la ciudad de San Sebastián, que es un privilegio de ciudad. Dicen que es una de las ciudades más bellas del mundo porque tiene integrada la playa dentro del casco urbano, y por lo tanto es una ciudad que ofrece una calidad de vida impresionante, con una arquitectura muy francesa, ¿no? Muy diferente entre sí. Y luego está la capital del País Vasco, que es Vitoria-Gasteiz, que es un casco histórico maravilloso, rodeado por un anillo verde de vegetación impresionante, con un ecosistema natural que ha sido considerado como Green Capital en el año 2011 y que ha ido mejorando muchísimo a lo largo de estos años. Otro de los atractivos es la naturaleza y la aventura, que os voy a contar yo estando en Pucón.
porque aquí hay cientos de actividades para poder hacer de naturaleza, pero contamos en la costa vasca con la meca del surf, vienen surfistas de todo el mundo, se celebran campeonatos mundiales de surf, contamos con parques naturales y bosques milenarios. Destaco entre uno de los parques el Parque Natural del Gorbella, que es un paraíso para hacer senderismo. Y también destacaría como joyas de la costa vasca San Juan de Gaztelugatxe, que no sé si habéis visto Juego de Tronos, pero aquellas rocas del final forman parte de la imagen de lo que es Juego de Tronos. A veces cuando turísticamente alguien elige un destino para ponerlo en valor a través de la ficción, también es un problema para el territorio en clave de sostenibilidad, porque allá arriba, en lo alto de esta islita, hay una ermita a la que la gente, bueno, pues tradicionalmente y católica, acudía incluso a escuchar misa, se casaba. Bueno, pues llegó un momento en que esto quedó absolutamente invadido por los turistas. A día de hoy, algo a donde ibas con libertad y podías pasar un rato, incluso había como una zona de merendero para poder pasar un rato con tu familia o con tus amigos, se ha convertido en un lugar en el que hay que pagar ya, bueno, o pagar una entrada, solicitar al menos poder visitarlo, y en la mayor parte de las épocas, a lo mejor en las que le coincide al turista, no puede acudir, lo cual lo tiene que hacer con muchísima antelación. Dentro de las experiencias y las rutas con las que trabajamos y ofertamos están las rutas del Chacolí, en Guetaria, las bodegas de Rioja Alavesa, donde encontramos una arquitectura y una tradición de bodegas centenarias, bodegas vanguardistas, en las que se han involucrado pues grandes arquitectos como Frank Gehry, Norman Foster, y que forman parte, bueno, pues de una zona maravillosa, en un enclave natural con una cordillera, pero en la que te encuentras eso, la bodega centenaria y familiar con una gran bodega como Marqués de Riscal, que es casi como un pequeño Guggenheim, ¿no? Y por supuesto también el Camino de Santiago del Norte, una variante quizás menos concurrida que el Camino de Santiago, pero maravillosa, ¿no? Así que esta es, bueno, nuestro territorio, nuestro pequeño territorio dentro de un gran país, una gran potencia mundial turística que ofrece muchas cosas diferentes. Antes de planificar un viaje al territorio vasco, puedes elegir en 5 idiomas cuáles son las aventuras que puedes llevar a cabo. Puedes reservar esas experiencias, y hago mucho hincapié en que Euskadi es un destino absolutamente experiencial. En todos los lugares, reitero, se pueden vivir experiencias únicas, pero nos hemos esforzado muchísimo en trabajar el turismo experiencial, y quizás una de las mejores formas para verlas va a ser ahora en este vídeo, en el que podemos ver muchas de esas experiencias llevadas a cabo. Voy a ir finalizando. Ahí tenéis en este código QR el código ético que lo podéis descargar también en la página web del Gobierno. He puesto ese rostro porque el turismo sin duda es la industria de la felicidad. Llegar a un destino cansado de un viaje, encontrarte una persona que te asiste, como nos ha pasado a nosotros en el hotel, que es que, bueno, había una mujer en la cafetería que es que era una pura sonrisa, es como encontrarte con un familiar, es la hospitalidad, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tratar de conseguir en el sector turístico, hacer felices a los demás, poniendo, como bien hemos dicho todo el tiempo, a las personas en el centro. Vamos a pinchar y vemos el vídeo de las muchas experiencias que podemos disfrutar en el País Vasco. A summer's breeze still can't hurt my mind, yet it drags me back 5 years. Carried to an end, your rest with sheets to cheat the wind. I followed her
and no one came to break apart a lover's game. We were carried on the wings of a summer wind that laid us down. Dear departed sweet cascade, too young to know the cost. With remnants of a still arcade of summers come and lost. I followed her, wheeling through a week or more. We were carried on the wings of a summer wind that laid us down, and no one came to break apart a lover's game. We were carried on the wings of a summer wind that laid us down. No western lights, no silver tongues are needed here. My sweet talking angel on high, shine disappear. We were carried on the wings of a summer wind that laid us down. I followed her, wheeling through a week or more. We were carried on the wings of a summer wind that laid us down, and no one came to break apart a lover's game. We were carried on the wings of a summer wind that laid us down. No western lights, no silver tongues are needed here. My sweet talking angel on high, shine disappear. We were carried on the wings of a summer wind that laid us down. No western lights, no silver tongues are needed here. We were carried on the wings of a summer wind that laid us down. Lo que somos, esto es lo que es nuestro pequeño territorio, que de alguna manera está viviendo un proceso de transformación, lo que es la regeneración. Es un camino que ha comenzado, que no ha terminado. Ahora mismo, como bien os decía, estamos trabajando en una estrategia para que el territorio de Vizcaya trabaje también con todo el sector rural, ese proceso de transformación hacia una regeneración más consciente, ¿no? Vamos a ver hasta dónde nos lleva, pero ya nuestra cultura en sí, todo este proceso de transformación que ha vivido este territorio con muchísima resiliencia, creo que es fácil de entender que es un ejemplo, un proceso de regeneración. Siempre lo hemos hecho poniendo, como digo, a las personas del sector público en el centro. Creo en las políticas públicas privadas. Con políticas públicas solamente no se puede conseguir nada. Con políticas privadas es mucho esfuerzo personal y mucha inversión. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos en llegar a acuerdos, a negociaciones y trabajar de forma siempre pública y privada. Yo en este momento me encuentro trabajando cada año con unos 1.150 emprendedores, que son con los que trabajamos desde nuestro departamento cada año, muchos de ellos migrantes, que tienen la intención
de poner negocios con aquello que saben hacer y con su mayor voluntad de prosperar también en este nuevo territorio para ellos. Y les ayudamos a través de algo que también he querido traeros hoy y que os la podéis descargar, que es una guía básica del emprendimiento, basada en el triple balance. Es un cuaderno, aquí yo no sé si este modelo de cuaderno resulta familiar, pero en España cuando éramos pequeños la caligrafía, las matemáticas, esos cuadernos de verano las hacíamos con este modelo de cuaderno y por lo tanto hemos querido replicarlo. Es una guía de trabajo para llevar a cabo cómo hacer un plan de negocio desde un nivel de propósito, ¿no? Propósito medioambiental, propósito social, propósito económico, y solo apoyamos y subvencionamos aquellos negocios que van bajo este modelo y este triple balance, ¿no? Tratar de que también en nuestro territorio todo el emprendimiento que llevamos a cabo sea un emprendimiento con propósito. Creo que voy bien de tiempo, ¿no? Igual me puede quedar algún minuto por si alguien quiere hacerme alguna pregunta o alguna cuestión. Yo he querido desde este ejemplo deciros que las políticas públicas funcionan cuando se hacen de forma público-privada, cuando se hacen de forma horizontal y cuando podemos entender que estos procesos regenerativos no son un modelo, no son una metodología, son una transformación que tiene que empezar por uno mismo. Una persona que no tiene sensibilidad por el otro, por la empatía, respeto por la naturaleza, respeto por las personas, es difícil que haya ninguna metodología que pueda ayudarle a cambiar. Le puede sensibilizar, ¿no? Pero es un proceso que tenemos que vivir cada uno y nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de elegir a esas personas que consideramos que cuentan con esos factores y que nos pueden ayudar a mejorar en nuestro territorio, nuestro destino, nuestra vida, nuestros negocios, nuestro emprendimiento. Y de eso se tratan las políticas públicas. Y reitero, son muchísimos los buenos políticos con los que cuenta el mundo. Lamentablemente siempre hay 3 o 4 protagonistas, mayores y malos, que pueden dar quizás esa imagen de lo que es la política, pero la política es necesaria, así que sigamos contribuyendo a vivir en democracia aplicando las políticas públicas a todos los sectores. Nosotros estamos hablando de la del turismo. La agencia de empleo y emprendimiento en la que yo trabajo se llama DEMA, con que pongáis en internet www.dema.eus, ahí tenéis una parte que es Arekin, una pestaña que es Arekin, que es la red de emprendedores. Contamos con 80 entidades que se dedican al emprendimiento, a ayudar a otros emprendedores. Nosotros ayudamos a 1.050, pero ellos ayudan a otros miles de emprendedores, ¿eh? No penséis que solo emprenden 1.050. Hay miles de emprendimientos, afortunadamente, cada año. Lo que tratamos es que sea el modelo a seguir. Y yendo a tu pregunta, nosotros también sufrimos el problema del servicio, porque en el turismo hemos confundido ya el servicio y el servilismo. Y cuando estamos sirviendo parece que estamos siendo serviles y eso no nos gusta. Por lo tanto, lo que procuramos hacer con mucha dificultad en encontrar personas que quieran trabajar en el sector, no solamente en el País Vasco, sino también en España. Primero, para trabajar en el sector hemos pensado siempre que hay que cuidar a las personas. Por eso, desde el inicio de nuestras estrategias, las personas que trabajan en el sector son fundamentales. Luego hay que confiar, hay que delegar, no tutelar tanto, dejar en la buena voluntad de las personas del sector cuando están formadas en que atiendan, en que trabajen, en que resuelvan, ¿no? Y luego pagarles bien. Si no estás bien pagado, todos trabajamos para eso. Si tenemos la posibilidad de ser más felices en nuestro trabajo bien pagados, estupendo, pero es fundamental que estén bien pagados. Por eso es muy importante elegir en el turismo dónde haces promoción. El mundo es muy grande, hay muchos peces. Tenemos que saber dónde pescar, dónde está esa gente que queremos que venga. En este caso a Pucón. ¿Quién queremos que venga a hacer turismo activo aquí? ¿Quién queremos que disfrute de nuestra gastronomía? Es estupendo encontrarte un bar de sushi en Pucón, pero es que yo no me comería el sushi de Pucón. O sea, es que lo que quiero es comer la comida de aquí. Y de hecho, en la medida en la que hemos podido, hemos ido a comer donde coméis los locales. Son muchos los turistas que no quieren ir a comer a los sitios de los turistas, se quieren integrar con la sociedad local.
Por lo tanto, esa tarea y ese problema de buscar gente que quiera trabajar en el sector es difícil. Afortunadamente vienen generaciones con mucha sensibilidad hacia la naturaleza, hacia cuidar el planeta y a ser libres y a estar en entornos naturales. Por lo tanto, en este tipo de entornos, como el vuestro, como el nuestro, va a ser más fácil captar gente que quiera trabajar así. Pero, por ejemplo, en España, en la isla de Fuerteventura, hay muchísima gente trabajando, joven, que son surfistas, porque como allí hay mucho viento, eso sí, el día que hay olas, la gente se pira del hotel. Y tú como turista sabes que si ese día hay olas, la cama no va a estar hecha a las 12 de la mañana. A la noche estará hecha, te vas a acostar con la cama hecha. Pero el perfil de turista que va o que vamos a Fuerteventura, sabemos que los trabajadores son felices y que también tienen, porque no hay olas todos los días. Tú no le dices a la naturaleza, hoy mañana quiero olas. No, hay olas cuando hay olas y ellos van y trabajan allí porque pueden coger olas. Hay muchos nómadas digitales, hay muchos coworkings en la isla de Fuerteventura y bueno, pues afortunadamente muchos incluso tienen un doble trabajo, trabajan en sectores tecnológicos y tal y luego trabajan en hoteles y en servicios. Tenemos que cambiar esa mirada y ese proceso también para buscar y hacer equipos con qué gente queremos trabajar. Eso es muy importante, ¿no? Y buscarla porque está en el mundo. A veces no está en Pucón, pero está por ahí, están dispuestos a venir a Pucón.